Afore versus Plan Personal de Retiro PPR. ¿Cuál es mejor? ¿Deberíamos de hacer una combinación, cargarnos más a uno o a otro? Veremos hoy con detalle las características de ambos, desde cómo se hacen los retiros, las aportaciones, el estilo de inversión, los beneficios fiscales y mucho detalle de ambos. Se va a poner muy buena esta sesión, Afore versus PPR, PPR versus Afore, entremos en detalle. Como lo dice su nombre, es importante recalcar que ambas estrategias están destinadas para nuestro retiro. Hay otras inversiones que ya hemos cubierto educativamente en el canal que son de corto plazo, que si los CETES, pagarés bancarios, SOFIPOS, fondos de deuda. Pero Afore y PPR sí es para dejarlo madurar muchos años hasta nuestro retiro. Por lo mismo, quiero que revisemos cuando lleguemos a esa edad cómo podemos retirar los recursos en ambas alternativas. Comencemos hablando de las alternativas dentro del Afore y existen 4 alternativas: rentas vitalicias, retiro programado, pensión mínima garantizada y negativa de pensión. Comencemos hablando de las rentas vitalicias, que por cierto, esto no es algo exclusivo de las Afores. Cualquier persona que ya esté cercano a su edad de retiro o ya se haya retirado y tenga un capital interesante, podría acercarse a una aseguradora y hacerle una especie de canje. Decirle, yo te cedo esta cantidad que tengo, 2 millones, 3 millones, la cantidad que se haya juntado, y a cambio la aseguradora pagar de por vida una renta vitalicia, es decir, una mensualidad, con su respectivo riesgo. Si una persona vive muchos años, pues va a recibir muchos años de estas rentas. Si viviera pocos años, pues va a recibir pocas rentas. Entonces es un tema de manejo de riesgo. Esto aplica tanto para el Afore como para el plan personal de retiro o otros mecanismos que tú hayas ahorrado y hagas este canje con una aseguradora. Una segunda alternativa y la más común es retiros programados. Ir sacando el dinero poco a poco de forma mensual hasta que se terminen los ahorros. Ese sería el riesgo en esta alternativa. Porque recordar que en el Afore, si se te acaban los recursos, hasta ahí va a llegar. Un tercer mecanismo es la pensión mínima garantizada. Para personas que estuvieron en este esquema de las Afores durante varios años, pero la cantidad que juntaron no fue suficiente, se estableció un mínimo que en este momento ronda los 7,500 pesos. Digamos que ese es el mínimo, y para personas que tengan un salario más alto, podría ser esta pensión garantizada también mayor, pero también tiene un tope. No es que para todos va a existir esta pensión. El tope actual es poco arriba de los 16,000 pesos. Pero ojo que existe un requisito de cumplir un número de semanas trabajando formalmente, cotizando al seguro y teniendo este esquema de las Afores. Este número de semanas es incremental. Conforme van pasando los años, se tiene que cumplir un mayor número de semanas hasta llegar al 2031 con 1,000 semanas. 1,000 semanas de trabajo para poder acceder a los esquemas anteriores. Es simple. Juntas el número de semanas, tienes acceso a estas alternativas que platicamos. Por un lado, las rentas vitalicias, que se podría tener acceso a cualquiera. Segundo, el tema de los retiros programados. Oye, se juntó una cantidad muy chica, pero sí se cumplieron las semanas. Bueno, está el tema de la mínima garantizada. Oye, ¿y qué pasa en un supuesto que no se junte el número de semanas? Porque estuviste de independiente un tiempo, situación de desempleo o no trabajando en la formalidad. ¿Ahí qué sucede? En ese caso existe un trámite llamado negativa de pensión, donde se entregan los recursos que se hayan juntado en una sola exhibición, es decir, el dinero no se pierde. Como te vas a dar cuenta, este video viene con muchos datos muy relevantes de cómo funciona que pocos te dicen. Yo lo que te pido a cambio es que me ayudes con una manita arriba y recuerda que esta es una bonita serie que si llegamos a más de 1,000 manitas arriba, continuamos con más videos de planes personales de retiro y otras estrategias orientadas al retiro. Ahora, ¿y cómo funciona por el lado de los planes personales de retiro PPRs? Cuando hablamos de estas estrategias de retiro, hay 2 artículos en la ley que te quiero platicar que son relevantes. El artículo 93, que es un retiro a los 60 años, y el artículo 151, que es un retiro a los 65 años. ¿Por qué es importante esto de los artículos y de las edades? Porque existe una ley que se llama Ley del Impuesto sobre la Renta y en estos artículos, el 93 y 151, habla de estos productos y habla que las personas que tengan estos productos hasta esas edades van a tener ciertos beneficios en términos de impuestos, beneficios fiscales. Entonces, el mecanismo de cómo hacer los retiros va a depender de qué tipo de plan tengas. Un plan 93 a los 60 años o un plan 151 a los 65 años. Y a ver, empezamos por el primero. El artículo 93 es muy sencillo de entender. ¿Cuál es la regla y el beneficio de dejar el dinero hasta esta edad? Que todo lo que saquemos después de los 60 años
incluyendo el capital invertido y el rendimiento, va a estar exento de impuestos. La única regla que nos piden es que tengamos este plan por al menos 5 años. Es decir, si alguien los contrata en sus 35, en sus 40, 50 años, cuando cumple 60 ya pasaron 5 años. Saca el dinero exento ya sea en una sola exhibición, por partes, va a ser exento de impuestos después de los 60. Por cierto, en las Afores también la edad objetivo de retiro es a los 65 años, aunque existen mecanismos de retiro desde los 60. Mismo rango, 60-65. Ahora pasemos a hablar del otro plan, el artículo 151, porque aquí hay dos ventajas fiscales. Por un lado tenemos la exención de impuestos y por otro lado la deducción de impuestos. Iremos tocando ambos puntos. Para entender las reglas con detalle de este plan, hay que revisar un dato que es público que se llama UMA, Unidad de Medida y Actualización. Lo publica el INEGI cada año. Como te das cuenta, las UMAs van incrementando cada año conforme la inflación. Podemos ver que una UMA en términos anuales en el 2020 era de 31.693 y para el 2024 ya era de 39.606. Va incrementando. Y lo que dice este plan y este artículo es que vas a poder sacar 15 UMAs exentas de impuestos cada año una vez que llegue la edad de tu retiro. Si hoy fuera tu retiro en 2024, hablaremos de cerca de 600,000 pesos, un poquito menos. Pero acuérdate que esta cantidad va incrementando y si tu retiro no es hoy y faltan 5 años o 10 o 20 años, esta cantidad anual que se puede sacar exenta va a ser mucho mayor. Oye Manolo, ¿y qué pasa si quiero sacar el dinero en una sola exhibición? También hay una regla que dice 90 UMAs exentas en una sola exhibición. Si hoy fuera tu retiro, cerca de 3.5 millones, un poco más, pero también esta cantidad va incrementando. Entonces, ya sea las 15 UMAs o las 90, pues van a ir incrementando a través de los años. Si faltan muchos años para tu retiro, pues tendremos montos mayores exentos. Por ejemplo, aquí está una estimación al 2054, que faltan muchos años, suponiendo que alguien fuera a su retiro en esa edad, pues 15 UMAs sería sacar 1.9 millones de pesos aproximadamente exentos. O 90 UMAs, 11.5 millones. Si te das cuenta, en los dos planes podemos sacar el dinero de manera exenta. El 93 a los 60 años, todo exento, y el 151 sí puedes sacar todo el dinero exento, pero cuidando estos límites, haciendo estrategias, pero al final podríamos sacar el recurso exento. Hablemos ahora de los rendimientos. Como lo comentamos desde el principio, ambas estrategias son de largo plazo. Entonces, algo irrelevante a fijarnos es en los rendimientos de largo plazo. No solamente observar cómo le fue una semana, cómo le fue un mes o cómo le fue un año, sino cómo le ha ido en promedio a lo largo de muchos años. Obviamente el pasado no es garantía del futuro, no quiere decir que así se va a comportar siempre, pero nos da una idea de cómo ha funcionado. Para el caso de las Afores podemos buscar en internet el indicador de rendimiento neto y vamos a encontrar esta página oficial de la CONSAR donde van a estar las diferentes generaciones porque dependiendo de la fecha de nacimiento, la estrategia es distinta. Alguien nacido, por ejemplo, en el año 81 tendrá que buscar la CIEFORE del 80 al 84. Alguien nacido en el 96, la 95 al 99 y así sucesivamente. Como lo comentábamos hace unos momentos, esta información no es el rendimiento de un solo mes, de un solo año, sino trae una fórmula que tiene el promedio de muchos años. Años buenos, años regulares, años malos y nos da este promedio. Por ejemplo, con información al cierre de julio, que es la información disponible al momento de grabar este video, aquí tenemos este rendimiento neto para diferentes administradoras. Vamos a poner de ejemplo los nacidos del 90 al 94. El rendimiento oscila en promedio entre un 5.20 y un 6.55. Hay que darnos cuenta como algunas son muy similares, algunas tienen un poquito más, algunas menos, dependiendo la generación. Por ejemplo, si nos vamos a la del 80-84, no va a ser exactamente el mismo ranking que la del 90 al 94 porque depende de cada generación. Ahora bien, también algunas Afores, no todas, tienen unos fondos especiales para quien da estas aportaciones voluntarias que son portafolios diferentes a los que se manejan tradicionalmente como los que vemos anteriormente para todos. Entonces aquí también podemos observar el rendimiento promedio de los últimos 5 años. Ronda en un 4.67, vemos algunos casos en 6, 7%. Ahora bien, en los planes de retiro, en los PPRs, va a depender mucho de qué PPR tengas y en qué estrategia invierta, porque hay de muchos estilos allá afuera. Unos que invierten en estrategias tipo CETES, tipo UDIbonos, en la bolsa de Estados Unidos, empresas tecnológicas, hay de muchos estilos. Por ejemplo, algunos planes de retiro invierten en estrategias estilo CETES, que pueden ser solamente CETES o CETES con alguna otra combinación de estrategias similares.
Ahí pues tienen ventajas y desventajas. Hay mayor estabilidad. Hay años como los actuales que son buenos, que rondan entre un 10-11%, han sido los años recientes en el valor de los CETES al menos, pero también hay años en que los CETES y estrategias similares son inferiores. Por ejemplo, en el 2020-21 rondaba en un 4-5%, 2022-23 fue cuando llegó una subida. Entonces ahí no siempre se obtienen los mismos rendimientos. Hay otras estrategias que utilizan UDIbonos, que es un instrumento que tiene una tasa fija y además el rendimiento de la inflación. Pues también va a depender de los dos elementos, qué tal la tasa fija, qué tal la inflación y va a depender el rendimiento. Tenemos años mejores que otros, algunos años del 6, del 8, del 10, del 12. Estas dos estrategias que acabamos de ver en este momento yo no las utilizo tanto porque son estrategias más conservadoras que si bien puede ser más predecible, un poco más estable, eso lo visualizo para el Manolo del futuro, ya que esté mucho más cercano para retirarse. Ya hablaremos de esto más adelante. Por ejemplo, yo ahorita priorizo estrategias que invierten en bolsa. Por ejemplo, tener exposición a las 500 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Estados Unidos a través de una estrategia que replique el Standard & Poor's 500. Ahí va a haber años muy buenos, años regulares y también ahí vamos a tener volatilidad. Así como podemos ver años del 19, 26, 28, 18, también puede haber años del -4, del -18. Como te decía hace unos momentos, yo no me fijo en un solo año. Este año fue muy bueno, el 18, el 28. Más bien lo que hago es busco los promedios y, por ejemplo, en los últimos 10 años el rendimiento histórico ha sido del 13.73. Ojo, no quiere decir que eso vaya a ser garantía del futuro, pero me da una idea de cómo se ha comportado. Hay otra estrategia que también me gusta, que es tener exposición al Nasdaq 100, empresas principalmente tecnológicas. También la uso para mi retiro. Hay años muy buenos, pero también puede haber ahí mayor volatilidad con años negativos más fuertes. Digo, esta es la historia nuevamente, no es garantía del futuro, pero así se ha comportado. Entonces no se puede decir que hay un número universal de rendimiento de PPR porque cada uno es diferente, depende de la estrategia, depende en qué tipo de inversión se haya seleccionado, se pueden hacer combinaciones entre ellas, hacer cambios en el camino, entonces depende mucho. Hablemos ahora de el rebalanceo. Este concepto aplica tanto para Afores como planes personales de retiro. Y es que no necesariamente la estrategia que se escoge al principio va a ser la misma durante todo el plan. Vamos a ver primero con las Afores y luego cómo aplicaría con los planes de retiro. En las Afores, ¿qué sucede? Se tienen diferentes estrategias de inversión que ya vienen empaquetadas, donde ahí no seleccionas, más bien ya viene una estrategia por generación. Y vamos a ver, por ejemplo, las que están aquí en color rojo, que están orientadas a la bolsa o renta variable. Y las que son de color gris son más parecidas a inversiones tipo CETES. ¿Qué pasa? Que cuando se está en las generaciones más jóvenes del 90-94, 85-89, 80-84, la proporción es, digamos, un 40 y tantos en las estrategias gubernamentales y un 22-23%, al menos en este corte, de la bolsa de renta variable. Pero fíjate ahora cómo las generaciones que están más cercanas para su retiro están más cargadas a esta deuda gubernamental, un 56, un 60 y tantos, incluso llega hasta un 82%, y la estrategia en bolsa va disminuyendo. No suman 100 porque hay otras estrategias también aparte de estas dos. En pocas palabras, lo que nos enseña este gráfico es que gradualmente, conforme nos acercamos a la edad de retiro, ¿qué pasa en las Afores? Poco a poco disminuye la cantidad de bolsa, que de por sí no es tanta, desde el principio está algo limitada, pero va incrementando más las inversiones tipo CETES, tipo bondes, tipo UDIbonos, las estrategias de deuda gubernamental. Si alguna Afore, por ejemplo, estuviera muy cargada de inversiones tipo CETES, pues entonces el rendimiento va a estar más cercano a lo que ofrecen los CETES. Insisto, tienen diferentes inversiones, pueden invertir en la bolsa, internacional, nacional, pero están más cargadas a deuda gubernamental y es más o menos congruente con los rendimientos que veíamos en la historia. Ahora, por otro lado, en los planes personales de retiro PPR, nosotros solemos tener el control. Depende cada plan, cada uno es diferente, puede haber ciertas excepciones, pero en ocasiones uno tiene el control de decir, a ver, en este momento quiero que estén más orientado a la bolsa, luego me quiero cambiar a una estrategia más orientada a CETES, quiero hacer una combinación que la mitad esté en uno y la mitad en otro y vamos teniendo más control de los momentos. Yo en lo personal no ando moviendo mucho mi plan de retiro. A diferencia de otras inversiones donde estoy más activo y todos los meses estoy buscando qué estrategias hacer ciertos cambios, ciertos ajustes, en este caso, al ser una estrategia de muy largo plazo, de muchos años, voy dejando que madure a largo plazo. Cada quien es muy diferente. Yo aquí te comparto un poco de lo que yo estoy haciendo. En mis 30, 40, 50, pues planeo estar más cargado a la bolsa, al Standard & Poor's, al Nasdaq, algunas combinaciones, ligeros ajustes se llegarán a hacer y conforme me acerque más a la edad de retiro, ya en los 50 y altos, 60, quizá ahí ya lo busque más conservador y vaya migrándolo.
Primero un poco más equilibrado y al final los últimos años ya mucho más cargado a algo conservador. Y podemos profundizar en estas técnicas más adelante en otros videos. Recuerda que esta es una serie que si llega al menos a 1000 manitas arriba, continuamos con esta lista de reproducción de los planes personales de retiro, donde revisaremos diferentes estrategias, diferentes planes. Nos podemos meter a mucho detalle. Ahora hablemos de las aportaciones. Por el lado de las Afores, las aportaciones van a ser de manera obligatoria para la empresa en la cual trabajas. Siempre y cuando tengas un trabajo formal, se aporta principalmente la empresa, una parte chica tú y una parte chica el gobierno. De hecho, hace tiempo hubo una reforma donde las empresas van a ir aportando cantidades más fuertes de aquí hacia el 2030. Depende del nivel de salario, pero puede llegar a ser una cantidad importante, como lo vemos ahí en el recuadro, conforme nos acercamos al 2030. De forma adicional, y esto es opcional, alguien podría dar cantidades adicionales, aportaciones voluntarias. Se tiene este mecanismo donde principalmente aporta la empresa, pero tú podrías decir, oye, yo quiero invertir una cantidad adicional, 500 pesos, 100 pesos mensuales extra. Ahora bien, en los planes personales de retiro va a depender de cada plan. Cada plan, ya lo mencionamos, tiene sus reglas. Algunos planes sí te van a estructurar un esquema de pagos donde tú vas dando la mensualidad y todos los meses tienes que cumplir de aquí hasta tu retiro con cierta flexibilidad. Hay otros planes mucho más flexibles donde tú tienes más control. Puedes decir, ¿sabes qué? Ahorita durante 2 años no quiero aportar, luego vuelvo a aportar, luego aporto un poco más, luego un poco menos, luego otro año no aporto y tienes más control de la flexibilidad de las aportaciones. Por ejemplo, uno de los planes que yo abrí para mí, sí tuve que dar una aportación inicial, pero después se vuelve muy flexible. Puedo aumentar las aportaciones, disminuirlas, hacer pausas y yo tengo más control de cuánto quiero aportar en mi plan de retiro. Y ojo, lo más recomendable para que cualquiera de las estrategias funcione de una mejor manera es ser más constante. Sobre todo echarle ganas los primeros años, pero en la medida de lo posible ser muy constante a lo largo de la vida del plan y eso va a ayudar mucho a que la cantidad potencial sea mayor. Si alguien fuera muy poco constante, 2 años sí, luego 3 no, luego 1 sí, luego 5 no, pues quizá no va a tener los mismos resultados. Veamos ahora las deducciones. Este punto que vamos a ver es para mí de lo que hace más atractivo las estrategias de retiro. Es un muy buen incentivo. Yo te hablaba al principio de este video que existe algo que se llama deducciones personales. Vamos a verlo con un ejemplo. Este beneficio que ahora comentaremos va a aplicar para cierto tipo de planes de estrategias y para cierto tipo de aportaciones. Primero, para el artículo 93 de las estrategias de retiro, que es edad objetivo 60, ahí no va a aplicar. Vimos que aplicaba lo de exento de impuestos, pero no va a aplicar lo deducible. En el PPR 151 sí va a aplicar, tanto para las aportaciones base de cómo tú estructuraste tu plan en conjunto con el asesor, como si tú decides dar aportaciones adicionales, extra. Oye, voy a dar un extra ahorita que me llegó el aguinaldo. Sí van a aplicar, además de las reglas de exención que ya vimos. Y del lado del Afore, esto solamente va a aplicar para aquellas aportaciones voluntarias. Para lo que da la empresa y lo que ya vimos de las aportaciones que la empresa va a ir dando cada vez más, ahí no aplica para hacerlas deducible tú. ¿Y qué es eso de deducir? Vamos a verlo con un ejemplo, con mucho detalle. Vas a ver que es una regla bien interesante que yo llevo aprovechándola muchos años, que también tiene ciertas condiciones y límites. No se puede aprovechar de manera ilimitada. El límite que quiero que te lleves en mente es 10% de tus ingresos acumulables al año. Ve sacando cuentas de todo lo que ganas acumulable a lo largo del año, tu sueldo, tus bonos, que si el aguinaldo, todos los ingresos del año. Veamos un ejemplo con Laura. Ella sacó las cuentas y sus ingresos acumulables, su sueldo más su aguinaldo más su bono y sus ingresos acumulables de todo el año son 300,000. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? ¿A qué quiero llegar? Laura hace un proceso una vez al año donde demuestra que tiene un plan personal de retiro, se lo demuestra al SAT, tiene un proceso online que se llama declaración anual y entonces se valida y a Laura le regresaron dinero, tuvo una devolución de impuestos. ¿Cuánto le regresaron en este caso de Laura? Y ella conoce la regla de la deducción máxima del 10% de sus ingresos acumulables. En este ejemplo son 30,000. Hay otro tope para las personas que tienen ingresos muy elevados. Alguien que ganara en el año acumulado 5 millones no va a aplicarlo del 10%. Tiene un tope de 5 UMAS que son cerca de 198,000 pesos como tope. Para la mayoría de personas va a aplicar la regla del 10%. Solamente ingresos muy elevados está topado a 5 UMAS, es decir, 198,000 pesos en el 2024. En este caso particular, que es un ejemplo real,
de los 30,000 pesos que ella aportó para su plan de retiro y están generando rendimientos para el largo plazo, le dieron una devolución de cerca de 9,000 pesos. Y esto puede aplicar todos los años, no es beneficio de una única vez, el año que se aperturó el plan de retiro. Ella va aportando constantemente a su plan de retiro para largo plazo, generar rendimientos, le reporta al SAT bajo un proceso que ya mencionaba de declaración anual y puede aspirar a tener estas devoluciones. A mí cada año me dan estas devoluciones de impuestos. Depende de la situación fiscal de cada quien, de la tasa de impuestos que actualmente pagas, de tus ingresos. Hay personas que tienen ingresos muy elevados donde la devolución podría estar cercana al 30-35%. Pero déjame darte un dato más real. Déjame contarte, por ejemplo, de clientes que he asesorado, porque yo estoy facultado para dar estas consultorías de planes personales de retiro. Y te puedo decir que en promedio, algunos más, algunos menos, en promedio es cercano al 25% de lo que aportan, lo que a mis clientes les han devuelto. Y conforme pasan los años, se gana más, pues este porcentaje podría incrementar, depende de cada caso y cada año es distinto. Entonces, cuando vemos este doble beneficio, los rendimientos más la deducción fiscal y aparte exento de impuestos, es donde esas tres fuerzas se ponen muy interesantes. Y por cierto, si tú dices, oye, a mí me interesa, quisiera tener una consultoría gratuita para un plan personal de retiro, aquí te dejo esta liga donde ahí puedes apartar una sesión, hay diferentes horarios, diferentes días y puedes apartar una sesión gratuita de plan personal de retiro. Hablemos de el plan de acción. Hay un concepto que se le conoce como efecto mariposa, que no es relacionado necesariamente con finanzas, sino para muchos elementos, que incluso hay una película relacionada que habla de pequeños cambios que parecen insignificantes pueden hacer una gran diferencia a futuro. Y en los 60 un meteorólogo lo popularizó con esta frase que decía, es que un pequeño efecto en un país puede causar un efecto muy fuerte en otro. Y trayendo esto con la sesión que tuvimos el día de hoy, es un pequeño efecto, una decisión financiera que tomes hoy puede tener un gran impacto a futuro. Alguien puede decir, ok, me gusta el PPR, me gusta el artículo 93, me gusta la Afore, me gustan otras alternativas. Lo importante, en mi opinión, es tomar acción para que a futuro se vayan materializando los resultados. Y para quien esté interesado, nuevamente aquí comparto la liga, también la dejamos en los comentarios, para la consultoría gratuita. En esta consultoría se revisan proyecciones, a más detalle el artículo 93, 151, el que sea de tu interés, las diferentes estrategias para revisarlo con más detalle. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Te está gustando esta serie? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el Afore? ¿Con el PPR? Yo en conclusión creo que son una combinación relevante. El Afore ya vimos que es una prestación de ley, que si trabajas en el sector formal vas a tener un Afore. El plan personal de retiro depende del plan, pero puedes escoger alguno que sea flexible, que esté orientado a inversiones que son compatibles con lo que tú estás buscando. Y yo en lo personal tengo esta combinación. El Afore por todos los años que trabajé en el sistema financiero, trabajé en bancos, en casas de bolsa y también el plan personal de retiro que me permite tomar el control con cierta flexibilidad, ciertas inversiones y utilizo los dos. No olvides dejar tu manita arriba para más videos y continuemos con esta bonita serie de los planes personales de retiro y la transmisión regular del canal. Hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.